Conversamos con Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien es fundador del presidio político Pedro Luis Boitel, también coordinador para la región central del Partido Cuba Independiente y Democrática y de la coalición central opositora. Gracias, Antúnez, por conversar con nosotros en Miscelánea de Cuba. Gracias, Eduardo, y gracias a Miscelánea, y gracias a todos los que hacen posible esta importante comunicación. Antúnez, a ustedes, en este caso, como al Partido Cuba Independiente y Democrática, del cual tú eres coordinador para provincias centrales, ha dado a conocer un comunicado en el que aborda temas muy importantes de actualidad y también un tanto controversiales. Y quisiéramos saber por qué ustedes consideran necesario puntualizar su posición sobre estos temas y que nos hable un poco sobre eso. Mira, sí, primeramente, es bueno aclarar, significar que este documento del CID no es en ningún momento un llamado al diálogo con la dictadura, no es en ningún momento un llamado a buscar cualquier tipo de acercamiento con el régimen de La Habana. Nosotros, los firmantes de estos documentos, en su mayoría consideramos de que el régimen, con los hermanos Castro resulta nula y resulta contraproducente cualquier tipo de salida. Nosotros estamos exponiendo nuestros principios. En primer lugar, que consideramos de que hay que darle el verdadero lugar a quien lo merece y no restarle, no minimizar su esfuerzo. Nosotros consideramos que en momentos como estos, en que el régimen castrista y sus voceros dentro y fuera de Cuba pretenden desameritar a los verdaderos héroes de estas liberaciones que se están efectuando, que son, en primer lugar, el martirologio de Orlando Zapata Tamayo, la huelga de hambre de Guillermo Fariña Hernández, la perseverancia de las damas de blanco y de todo el movimiento opositor cubano. Y en ningún momento el pueblo de Cuba no tiene que agradecerle ni los presos a la Iglesia Católica y al cardenal y al canciller Miguel Ángel Moratín. En primer lugar, porque la Iglesia Católica, o sea, la jerarquía en este caso, solo busca blanquear su opaca imagen que tiene durante estos 50 años, que ha mostrado una postura silente e insensible ante el dolor del pueblo, y en el caso de la canciller española se ha mostrado oportunista para venir a Cuba ahora, ya algo que estaba decidido por el régimen, para buscar un protagonismo, o sea, robarle el protagonismo a la oposición. Nosotros consideramos, en primer lugar, nos alegramos de que puedan salir cualquier grupo de hermanos nuestros, pero consideramos que estas liberaciones no son otra cosa más que una maniobra, no son otra cosa más que un oportunismo del régimen castrista para quitarse presión interna e interna. Por otra parte, consideramos de que el solo hecho de liberar a un grupo de prisioneros políticos de la llamada Primavera Negra del 2003 es un acto que, es decir, no lo complace en un sentido, puesto que en Cuba son muchos los presos políticos que están en la cárcel, e incluso muchos de ellos por delitos de opinión y por no contar tal vez con el sacrosanto estatus de Amnistía Internacional, no aparecen en ningún listado. No aparecen en listados, no aparecen en gestiones, no han aparecido en campaña. Por tanto, además, consideramos que, paralelo a la culpa del rey, o sea, que muchas organizaciones de dentro y fuera del país, de cierta manera, le sirvieron en bandeja de plata a la dictadura de La Habana para que dejara a ese grupo de hermanos nuestros que se queda ante la reja. Nosotros estamos ratificando nuestro compromiso en continuar esta lucha hasta que nos salga el último de los hermanos nuestros. Esperamos de que la Unión Europea no le haga el juego a Miguel Ángel Moratino y a la Cancillería española, es decir, al gobierno socialista español, para quitar la posición común. Hace unos días, este canciller tuvo la desvergüenza de declarar públicamente que ya no tenía razón de ser
algo así, la política, o sea, la posición común europea. Nosotros consideramos que esto es una ofensa a Orlando Zapata Tamayo, una ofensa al sufrimiento de su madre, Reina Luisa Tamayo Langer, una ofensa a los cientos de hermanos nuestros que quedan en las reas, una ofensa incluso a estos que están siendo desterrados después de haber sufrido durante tanto tiempo en prisión, más de 7 años, y una ofensa a la causa de la libertad de Cuba. Nosotros consideramos de que las razones por las que la Unión Europea puso la posición común se mantiene, y consideramos que deben mantenerse hasta tanto el régimen castrista no dé pasos reales, concretos y confiables al restablecimiento de la democracia en Cuba. En esos pasos están, por supuesto, el primer paso es la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos, la legalización de todas las organizaciones de la sociedad civil, es decir, un proceso real de aperturas democráticas en Cuba. En mi caso, en algunos casos nosotros en específico, consideramos de que el gobierno, el régimen totalitario, el régimen castrista, es fiel a su vocación antidemocrática y dictatorial y se den nulas las posibilidades. Pero exponemos este documento para que, como presión al régimen de La Habana, para que sepan que nosotros, los demócratas cubanos, no nos contentamos con esas soluciones a medias tintas, que la solución de nuestros presos no está en las deportaciones, que la solución de nuestra problemática incluso no está en la liberación de todos los presos políticos, sino es más que eso. La solución de nuestra problemática está en la libertad de Cuba, está en que se deroguen de una vez y para siempre toda esa figura delictiva, todos esos procedimientos legales que permiten que otros hombres regresen a la prisión. Nosotros pensamos que en esta declaración que hemos escrito, que hemos firmado, está el sentir de la mayoría de la población cubana, que queremos un cambio real, verdadero, hacia la democracia, que prevemos el peligro de una sucesión al estilo de Corea del Norte, o al estilo de la Unión Soviética de Stalin, de la época de Stalin. Nosotros queremos un real proceso de reforma, y nos parece que la solución está en el abandono del poder de los hermanos Castro y de toda esa camarilla represiva y el desmontaje de sus aparatos represivos. Nosotros consideramos de que Europa debe presionar y no debe eliminar la posición común. Pensamos de que el gobierno español, reitero, ha sido oportunista. La Iglesia no ha tenido una posición coherente y de cierta manera se porta cómplice a la situación que se está viviendo en Cuba, y que quedan muchos hombres en las cárceles injustamente encarcelados, incluso muchos de ellos presos de opinión, y están en la prisión escribiendo verdaderas páginas de resistencia, verdaderas páginas de heroísmo y de rebeldía pacífica. Bueno, Antunes, realmente es muy interesante todas estas valoraciones que has hecho sobre estos asuntos que ahora mismo son puntuales en el tema de Cuba, y es importante que se escuche también las opiniones del sector de la oposición que tú representas y del cual eres parte, porque como conoces hay opiniones contradictorias y a veces por algunos un optimismo que puede calificarse de excesivo con relación a esta liberación de la cual nos alegramos todos, como tú bien dices, pero que evidentemente no es la solución para todos los problemas que tiene Cuba. Muchas gracias por esta entrevista. Sí, bueno, un abrazo, hermano. Dios te bendiga, Dios bendiga a Cuba, y que sepan una vez más que Voltaire y Zapata viven.